gente, dice Rajoy de Rajoy con las gafas. Se me pasa el día, Terrible. Bueno, gente, hola chat. No estamos muchos. Así que venga, pasan dos, dejando comentarios, ¿vale? Que ya sabéis que nos encanta leeros. Y nos seguís en redes, ¿vale? No os voy a dar la chapa, ya sabéis en las redes, ahí abajo, ¿vale? En YouTube y en Twitter. Y nada, saludar a los contertulios. Hoy estamos aquí en Twitter. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Repites, ¿eh? Buenas noches. Aquí estamos una semana más intentando crear momentos que puedan llegar a convertirse en recuerdos. Qué bonito. Bueno, es que de verdad, mira, había cachondeo por ahí porque que si estaba guionizado el programa, no está guionizado, pero claro, no me extraña que la gente piense que está guionizado. Con esas frases, en fin, yo me voy a callar y os voy a dejar hablar a vosotros. Y Juan Eslepar, el otro del guión. Pues yo no sé si estaré muy lúcido esta noche. Lo primero de todo, buenas noches. Y nada, vamos a comentar lo que es esta penúltima semana de competición de una temporada cuanto menos extraña. Ya supongo que tendremos menos volumen de material para hablar a partir de la semana que viene cuando termine todo, o no, quizás con el humo que vemos salir de las redacciones de Mundo Deportivo, Sport y los diarios de la capital, lo que tengamos es mucha más material. Pues sí, vamos a pasar a hablar de los fichajes, pero bueno, queríamos empezar poniendo nota, ¿vale? Poniendo nota, no a los jugadores, lo haremos la semana que viene seguramente cuando termine la liga oficialmente, sino al club, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya tenemos suficiente información para valorar un poquito, bueno, pues lo que ha sido la temporada, ¿no? Y lo hemos dividido en ciertos bloques, por decirlo de alguna manera. Al final, evidentemente, todos se entrelazan entre sí, pero sí que se puede dividir en ciertos bloques, ¿no? Uno de ellos siendo el económico, en fin, el deportivo, el institucional y el social, ¿no? Y yo quería empezar. Si queréis, podéis empezar por elegir uno, ¿vale? Así que, Juan, si quieres tú mismo, elige uno de los bloques y ponle nota y, bueno, expláyate tranquilamente, que hoy ya que estamos tres, pues... A ver, yo voy a empezar por el deportivo, que es el que, digamos, más dominamos todos, y si no dominamos todos, pues como se supone que vemos fútbol, pues es digamos, el que mejor, con mejores argumentos podemos defenderlo, ¿no? Ha sido una temporada muy rara. O sea, si nos ponemos a nivel de exigencia, quedar segundos en liga sin llegarla a competir en ningún momento o prácticamente haberle dicho adiós a la liga en abril, te daría para un suspenso por lo que es históricamente el Barcelona, más si lo tenemos en consideración los últimos 10, 15 años, ¿no? Que ha sido el club dominador de este país. Ahora bien, yo soy muy fan de la palabra contexto, ¿no? Si tú analizas el contexto en el que se ha situado la temporada, con todos los vaivenes que ha habido, con todos los condicionantes, pues digámoslo así, que la temporada al menos es de aprobado, porque yo digo muchas veces, o lo decimos muchas veces, no me lo voy a atribuir, que vivimos en la cultura de la inmediatez. Si nos hubieran dicho el 9 de noviembre, cuando Xavi es presentado como nuevo entrenador del Barcelona, que íbamos a acabar segundos, yo creo que lo firmábamos todos. Pero claro, lo que ha pasado es lo que dije en el hilo, ¿no? Que bueno, que tuvimos una serie de partidos muy buenos, enlazamos unos partidos muy buenos y nos vinimos arriba. Y la facilidad con la que nos venimos arriba los culés es la misma con la que nos venimos abajo. O sea, Pero pasamos permíteme la cuña, es una volatilidad preocupante, para mí al menos. Pero es una volatilidad. Yo no te puedo decir que sea una volatilidad que se haya extendido de un tiempo a esta parte. Porque yo creo recordar que hace 25 años, cuando yo era adolescente, preadolescente y veíamos fútbol, creo que era igual. Lo que pasa es que lo ves con esa, digamos, con esa visión infantil y idealizas todo un poco, y a lo mejor lo ves un poco con otro prisma. Pero yo sí creo que la forma en la que concebimos ahora mismo la vida en general, que lo queremos todo y lo queremos ya, es lo que nos hace pasar del blanco al negro en cuestión de horas, días o en este caso 90 minutos. Yo creo que lo has explicado bastante bien. Creo que está bastante bien resumido. Héctor, ¿cómo has visto tú la parcela deportiva? Poco y más. La nota, si queréis, después le podemos poner nota. Si queréis, después le podemos poner nota. Por cierto, déjame decir una cosa, perdona que te interrumpa. Dar las gracias a
Lecho Chlampe 10. Vaya nombre que os ponéis, que me complicáis aquí la vida después de una jornada laboral. Muchísimas gracias, ¿vale? Por ese follow. Muchísimas gracias. Si estás por aquí, déjanos en comentarios, ¿vale? Que nos encanta leeros. Y por cierto, Raúl, que no ha podido pasarse esta familia. Buena nit. Buena nit a ti, guapísimo. Un besazo. Y ya sabes, a escribir. Héctor. Jo, Miquel, tú que hablas alemán, me parece increíble que te cueste leer el nick de un seguidor. A ver, igual es porque no estoy... Lelouch Lamperouche. Ah, Vale. Vale, no, pero es que, a ver, yo es que ya sabes cómo somos. Yo me pongo a leerlo en mi idioma madre, o uno de mis idiomas madre. Lelouch Lamperouche, así es como se les venga. Eso ha sido un vasco ahora, ¿no? Venga, pues Terrible. Yo creo que poco más hay que añadir a lo que ha dicho Juan. La cultura de la inmediatez en la que vivimos en todos los ámbitos de nuestra existencia en el Barça es especialmente atento o especialmente cruenta, en la que no existe un término medio. Una semana estamos en la cresta de la ola y la semana siguiente estamos en la cima más profunda que hay en el mar. Y yo creo que justamente en este momento nos encontramos en un punto medio, porque no es un proyecto que esté arrancando por mucho de que Xavi vaya a tener su primera pretemporada, sino que es un proyecto que nace de los cimientos de la destrucción que ha surgido en la etapa Koeman, en la que era preciso limpiar muchas cosas y muchos vicios del pasado que en parte han sido viciados, aunque quedan muchas cosas por mejorar. Y Xavi ya ha puesto su piedra en el camino, ya ha empezado a establecer las bases de su fútbol, a enseñarnos lo que quiere que sea su equipo, lo que quiere que juegue su equipo, el fútbol que a él le gusta. Y en verdad, aunque estamos en una fase de construcción, ya tenemos unas guías bien marcadas que seguir. Por lo que, más que un comienzo, yo creo que estamos en un término medio, en el que queda mucho por crecer, pero también hay el peligro de volver hacia atrás, si no somos conscientes de lo que tenemos entre manos. Y yo, por tanto, teniendo en consideración todos estos aspectos, y que a principio de temporada se soñaba con clasificarse para la Champions, el entorno pesimista culé que decía que sería un temporadón si lográbamos clasificarnos para la Champions después de la depresión que supuso la traumática salida de Messi, que marca un antes y un después no solo en el equipo actual, sino en la historia del club, porque Messi es el Barça y como tal esto no es una refundación, pero sí que va a ser una nueva etapa totalmente distinta de la anterior. Y romper con los lazos del pasado sin olvidarnos de dónde venimos va a ser crucial para poder mirar hacia adelante sin tropezar en los errores de la nostalgia. Y para mí, yo creo que la temporada ha sido no buena por los resultados a nivel de títulos, incluso a nivel de juego ha habido tramos de temporada que han sido muy mejorables, aunque hemos también practicado fútbol muy bueno durante algunas fases. Y yo creo que por cumplir objetivos y seguir en este continuo y lento crecimiento, y dadas todas las circunstancias que rodeaban al club y a su entorno a comienzos de temporada, creo que un 6 es una nota muy justa para esta temporada. Creo que se ha hecho un buen trabajo, que podía ser mejorable, pero que el terreno en el que nos movíamos era muy resbaladizo y creo que podemos otorgar un aprobado. A mí fijaos que me cuesta poner una nota, precisamente hablabas tú de contexto, Juan, y estoy totalmente de acuerdo, fíjate, además lo dice Raúl aquí, ¿no? Que comenta que valorar el pasado y conocerlo para poder avanzar al futuro. No se puede exigir todo ahora sin saber todo lo que se ha tenido que sudar y luchar para poder haber llegado a donde hemos podido llegar. Hay que ser pacientes y sobre todo apoyar al 200%, ¿no? Precisamente el contexto, fijaos, para mí la temporada se divide claramente en dos bloques, creo que es evidente. Un primer bloque con Koeman, que es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre. Yo no me lo esperaba, sinceramente. Además fue un desastre ya no solo deportivo, porque lo fue, sino más allá, ¿no? El circo absoluto que se montó, bueno, en fin, yo creo que digamos que traspasa, ¿no? Lo deportivo y en fin, ¿no? Entra un poco en todos lados. Yo recuerdo aquella vez que salí con un papel en rueda de prensa prepartido a leer un comunicado. Ni el club sabía nada, nadie sabía nada. Bueno, o sea, aquello fue un auténtico esperpento, ¿no? Y bueno, y después está la llegada de Xavi. Incluso Xavi, dentro de su tiempo, tiene diferentes bloques, ¿no? Tiene un primer bloque que es una llegada donde yo entiendo que se tira mucho de orgullo,
del escudo, ¿no? De intentar sacar los partidos por sacarlos. Después tiene un bloque donde se hace un juego maravilloso, espectacular, anterior al parón de selecciones, que yo creo que es lo que todos queremos ver, aunque evidentemente espero que no sea digamos que no sea el máximo, ¿no? Creo que es el camino sin ser el máximo, pero desde luego se vio un juego espectacular con un Pedri estelar. Y después ha habido un bloque con una bajada que yo lo considero además totalmente normal, pero que nos ha devuelto a la realidad, ¿no? Y que seguramente empieza con esa derrota frente al Frankfurt en UEFA, ¿no? Frankfurt, por cierto, que ha sido campeón de Europa League, para los que no lo sepáis. 5-4 en penaltis, 1-1, 5-4 en penaltis, y habiendo destrozado la ciudad de Sevilla, junto a los aficionados del Celtic. Eso por comentarlo, porque vaya tela y vaya vergüenza. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema ahora. Y yo en ese aspecto me es muy difícil darle una nota. Me es muy difícil. La etapa de Xavi me ha gustado mucho, evidentemente en su contexto. Pues si nos vamos a los máximos, bueno, pues sería la temporada de un aprobado y punto. O por lo menos el bloque de Xavi, pero sí que es cierto que teniendo en cuenta el contexto, yo creo que el trabajo que ha hecho Xavi es notable. Yo no puedo darle menos de un 8 siendo optimista, un 7 si tuviera que ser quizás más realista respecto al futuro, y la etapa de Koeman no la voy ni a valorar por el respeto que tengo a su leyenda. Juan, tú no le has dado nota a la parcela deportiva, no sé si le quieres dar nota. Sí, yo le he puesto un aprobado raspado, pero por lo que te he dicho, porque a ver, está, ¿no? sí, si se hubiera mantenido el juego, que no los resultados, pero si se hubiera mantenido el juego, tú hubieras visto un equipo reconocible, porque a ver, el Eintracht es un buen equipo y aparte es un equipo que te hace daño a lo que en el Barcelona te puede hacer daño. A lo mejor un equipo con otro concepto de juego no le hace el daño que le hizo al Barcelona, pero digamos que es un equipo, a mí me recordó, salvando mucho las distancias, a lo mejor al primer Chelsea de Antonio Conte con otro sistema, pero también me parece que estos jugaban 3-4-1-2 o 3-4-2-1 y el Chelsea de Conte jugaba un 3-5-2 y era un equipo muy físico que te destrozaba, digamos, desde medio campo por superioridad, por físico y no te dejaba jugar, y luego encima cuando ellos salían digamos, a campo abierto eran aviones. Entonces yo creo que ese es el tipo de juego que más daño nos hace. Entonces, si hubiéramos sido reconocibles, perder se puede perder. Si hubiéramos perdido, si por ejemplo el partido contra el Cádiz y el Rayo Vallecano tiras 20 veces a puerta y ellos tiran una vez y te marcan gol, pero mira, yo eso ya no, ya lo que vi a mí no me gustó nada y dije, a ver, como decía Pep, pues te perdono la derrota, pero no te perdono que no lo intentes. Y eso es lo que a mí me da el bajarle la nota de 6-5, porque se ha conseguido un objetivo que en noviembre lo veíamos inalcanzable, yo por lo menos lo veía inalcanzable, pero ha sido un momento en que cuando tú has visto que ya se llegaba a ese objetivo, como que se han relajado. Y eso a mí eso a mí es lo que me... Fíjate, Juan, yo lo entiendo perfectamente, porque, mira, creo que la máxima, quizás, referencia, ¿no?, a ese respecto es un vídeo de Cerf. El otro día, Cerf, ya sabéis, es un youtuber del Barça con poquitos seguidores en realidad, menos de los que me gustaría que tuviera, ¿no? Pero él es muy visceral, él es muy emocional y deja que sea la emoción la que lo guía todo, ¿no? Pero a mí me encanta, porque es un tío sincero, es un tío cero humo, que va lo que va, ¿no? Y es 100%, 101% Barça, sentimiento puro y duro, ¿no? El otro día le hacía un vídeo quejándose, lamentándose amargamente además de lo que pasó contra el Getafe, ¿no? Ese partido, en fin, asqueroso, por llamarlo de alguna manera, no estamos hablando a nivel personal, estamos hablando a nivel de fútbol, que fue soporífero a más no poder, y donde además se veía que evidentemente los jugadores estaban ya conformes con el resultado, ¿no? Entonces él criticaba y decía, no puede ser que alguien que se pone el escudo del Barça salga con esa actitud al campo, ¿no? Hay que defender, hay que salir, hay que disfrutar. Y yo lo que pensaba era, mira, cualquier persona que tenga un mínimo de experiencia en la vida en general, pero sobre todo trabajando en organizaciones, sabe que la motivación y la moral es como el estado físico. Es decir, sube y baja. Y tú no puedes tener una plantilla 100% motivada mentalmente, 100% durante ad eternum, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa motivación, por ejemplo, se encuentra en plantillas como las de Mourinho,
donde después de 3 años se van todos a la mierda. O una cosa parecida, hasta cierto punto, pasa con Bielsa. Con otro enfoque totalmente diferente, pero pasa con Bielsa. Mete tanto a los jugadores durante esa primera temporada, sobre todo, les mete tanto en esa idea de estar 100% dedicados al fútbol, 100% pensando en el fútbol, que llega un momento en la segunda temporada donde ya la cabeza no les da para más. Entonces, la motivación, el genio realmente es el que es capaz de saber cuándo puede permitir a sus jugadores el estar abajo y el estar tranquilos y salir relajados y no pensar tampoco en esto, y cuándo les va la vida en ello. Y, por ejemplo, para eso, tanto Klopp como Guardiola son ejemplos espectaculares, ¿no? Por irnos a grandes entrenadores, ¿no? Que saben cuándo... Y nosotros, claro, lo vemos como aficionados y decimos, deberían jugar el 100% de los partidos con 100% de motivación. Eso es imposible. ¿Vosotros, alguno de vosotros a nivel personal, Sí, yo estoy ha conseguido alguna vez en la vida estar en un trabajo 100% motivado todos los días? Es imposible. Eso es imposible. Entonces hay que saber cuándo, digamos, dejarse llevar y decir, bueno, mira, esto no es un momento clave de la temporada y ya cuando llegue febrero enchufamos. Entonces, por eso digo que las cosas son muy complejas, ¿no? Estando de acuerdo contigo. Pero yo, por ejemplo, pienso que hay jugadores que no han sido habituales, y es que ese día se tenían que haber salido a matar. Es decir, tenían que haber salido con el cuchillo entre los dientes. Y eso no lo vi. Y entonces, lo que te digo, yo puedo entender que, por ejemplo, Busquets, que es un jugador que otra vez va a sobrepasar los 3.000 minutos bien pasados, porque los va a sobrepasar bien pasados, pues haga con la motivación que tú me dices, ¿no? Porque él ya es un jugador que es veterano y, bueno, y conocedor de las vicisitudes de la temporada, y ya sabe cuándo tiene que levantar el pie del acelerador y cuándo pisar a fondo, ¿no? Pero hay jugadores, por ejemplo, lo que yo vi la primera parte, yo dije, mira, he trabajado hoy 10 horas y para estar viendo esto me voy con la familia por ahí y desconecto. Yo también necesito desconectar, tú también necesitas desconectar. Esto es una forma, esto que estamos haciendo esta noche es una forma de desconectar. Entonces, pues yo pienso, ¿no? Que, por ejemplo, pues a ver, te tomo la palabra con Busquets, te puedo tomar la palabra con Ter Stegen, incluso con Dani Alves, pero a ver, ahí, por ejemplo, lo que yo vi es que hubo unos jugadores como Mingueza, por ejemplo, que ese día salieron con la actitud necesaria y demostraron que podían haber sido jugadores más útiles si hubieran tenido esa actitud durante el resto de la temporada, y otros jugadores no voy a decir quiénes, a la que se la sudaba. Bueno, se puede decir, ¿no? Aquí estamos para... Por ejemplo, un jugador al que defendí mucho el año pasado, como Lenglet, es como si no, por ejemplo, lo que vi es como si no fuera la cosa con él. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo insisto, hay que entender, una temporada es muy larga, la motivación o digamos, el estado mental de los jugadores va variando, ¿no? Y precisamente el trabajo de un cuerpo técnico, por eso hoy en día también hay psicólogos y hay toda una serie de especialidades, ¿no? Dentro de los grandes clubes. No. Esa es otra cosa, además. El otro día los puse, no sé si fue en un hilo o en un mensaje corto en Twitter, y lo dije, ¿no? Que más allá de lo que se fiche, necesitamos la figura del psicólogo deportivo, que es una figura que no hay en el club desde que se marchó Luis Enrique, no está en el club. Y yo no veo problema en que haya un psicólogo deportivo o un equipo de psicólogos deportivos que atiendan a los jugadores a nivel general. No tiene por qué ser a nivel personal, claro. Sí, a nivel global, ¿no? Hemos visto que este equipo desde Anfield ha sido incapaz de levantarse. Ese grupo de jugadores ha sido incapaz de levantarse desde lo de Anfield. Pues más allá de que tú fiches a 4 estrellas, 5 estrellas, 6 estrellas, que mientras perviva la columna vertebral que tenemos, o la mayoría de esos jugadores que tenemos van a seguir con esa actitud y se la van a contagiar, ojo, que no lo digo que lo hagan a propósito, ¿no? Pero digamos que si tú entras pero es que precisamente ese es el tema, que no se hace a propósito. Si tú entras en una organización, en cualquier tipo de organización que ya tiene ese clima, a no ser que seas un Ronaldinho y llegues allí y impregnes eso de carisma y sea todo sonrisas y tengas una confianza en ti del 200%, es decir, seas un jugador absolutamente generacional, porque para eso necesitas para arrastrar de esa manera necesitas ser un jugador absolutamente generacional, un líder en palabras y actos, tú eso no vas a poder levantarlo. Entonces, digamos, estamos en el año 2022, no pasa nada.
por decir las cosas como son. Y si tú ahora necesitas una preparación física mucho mayor a la que había hace 25 o 30 años para tener a los jugadores en un estado de forma óptimo más meses y que también te puedan aguantar más tiempo, necesitas nutricionistas, necesitas kinesiólogos, creo que también Messi tenía un kinesiólogo particular. ¿Por qué narices demonizamos o no demonizar, pero por qué narices la figura del psicólogo deportivo es estigmatizamos de alguna manera, ¿no? Estigmatizada, efectivamente? Benito Florón, el año 93 creo que fue, se reían de él cuando él pedía a un psicólogo para el Real Madrid. Joder, ya no estamos en el 93. Claro, pero fíjate, Juan, que el tema de Anfield me viene al pelo porque claro, son diferentes tipos. Es decir, la mente humana es extremadamente compleja y las dinámicas grupales son aún más, ¿no? Porque son precisamente individuos con sus complejidades que se unen para crear algo todavía más complejo, ¿no? Además, mira, eso está muy bien explicado. Si a alguien le interesa, hay muchísimos libros, ¿no? Mucha literatura que habla sobre la masa, ¿no? Cómo funciona, y un club de fútbol, 11 jugadores no es una masa, ¿eh? Pero para que nos entendamos, ¿no? Cómo funcionan las dinámicas grupales y cómo cambian por completo, ¿no? Entonces, precisamente, fíjate, el pozo que dejó Anfield o que dejó Roma es totalmente diferente a lo que vimos el otro día contra el Getafe. Es decir, son diferentes facetas de la motivación humana y de cómo un humano se comporta en un esto que al final son como las piezas de un puzzle, ¿no? Y precisamente para eso tiene que haber profesionales en los clubes que sean capaces de encajarlas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, por volver un poco al redil, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, primero, hace falta tiempo para valorar las cosas, es decir, para ver si lo que sucedió contra el Cádiz, contra el Rayo Vallecano, contra el Getafe, si va a ser una tónica general, es decir, si Xavi realmente tiene problemas en motivar a sus jugadores o si es algo coyuntural que se explica porque la Liga ya prácticamente está finiquitada, porque no se están jugando ningún título. Recordemos que, claro, que para unos jugadores que están aspirando, aunque sea de manera, vamos a decirlo, extremadamente optimista, que están aspirando a los grandes títulos, el no jugarte nada, eso lo hemos visto 1000 veces, ¿no? La gente se deja llevar. Entonces, creo que necesitamos tiempo y por eso la temporada que viene es clave a todos los niveles. Y ese es uno de los niveles clave. Dicho esto, que un jugador en un partido, o en 2 o en 3, o que todo el equipo durante un partido veamos que no están especialmente motivados, que no lo están dando todo, a mí no es algo que me preocupe, porque es el global el que hay que tener en cuenta, ¿no? Y creo que ahí se ve una diferencia clarísima entre lo que fue el Barça de Koeman, donde era una depresión general durante la primera parte de la temporada con Koeman, esta temporada me refiero. Era una depresión generalizada. Y eso era extremadamente preocupante, porque veías a los jugadores, pero ya, o sea, aquello era, de verdad, era un solar. Y con Xavi, ¿no? Donde hemos visto altibajos, pero también es verdad que hemos visto que los jugadores, cuando han tenido que salir a dar la cara, han salido a dar la cara, en los momentos importantes han estado ahí, aunque no siempre haya salido bien, ¿no? No sé, Héctor, si quieres comentar algo a este respecto y después saltamos al siguiente bloque económico. La verdad es que no hay mucho más que añadir. Por mí, podemos pasar al siguiente bloque. Venga, pues déjame que salude al chat. Fíjate, nos dice Raúl, este ha sido el problema, la mentalidad y el coco. Sube de 1 en 1 con las victorias y el buen juego, pero un tropiezo no baja de 1 en 1, sino que baja 3 escalones por estar emocionalmente mal el equipo. Sí, hay que trabajar. Ese es uno de los pilares clave, ¿no? Y seguramente uno de los más ocultos, ¿no? En general, como dices tú, Juan. Nos dice Quiles Díaz, muchísimas gracias, Quiles Díaz, por comentar. La motivación también depende de los jugadores y de su forma de ser. Frenkie de Jong, por ejemplo, Gavi, son dos mundos distintos, a uno le cuesta y al otro sobra. Fíjate, precisamente es un buen ejemplo, ¿no? Araujo o Gavi son jugadores que ya de por sí salen ultramotivados al campo, por su personalidad. Pero claro, aquí estamos hablando del grupo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ese Frenkie de Jong, que seguramente sea de una naturaleza más introvertida y no sea un jugador tan, en fin, ¿no? Tan visceral, tan emocional, por decirlo de alguna manera, ¿cómo podemos hacer que ese Frenkie de Jong se parezca al Frenkie de Jong que existía en el Ajax, ¿no? Si es que se queda, porque todo parece indicar que va a salir, ¿no? Entonces, fíjate, esa es un poco la cuestión, ¿no? Cómo traduces todas esas personalidades y cómo los encajas en lo que es la dinámica grupal. Pero bueno, tema complejo, muy interesante, ¿eh? Jesús Sánchez, que nos manda un corazoncillo de vuelta a Jesús, deja comentarios. Sí, nos dice Lewandowski, entonces aún no, Xavi, vete ya. Bueno, el Lewandowski que siempre está con el cachondeo y aquí sigue con el cachondeo, ¿eh? Ya te voy a dar yo a ti, Xavi, vete ya. Venga, vamos con el bloque económico. Héctor, ¿cómo valoras tú la gestión económica de esta junta, evidentemente, de la temporada?
pues se ha encontrado con una situación que es muy compleja de afrontar. La realidad del club económicamente es muy grave. Todos conocemos los datos, todos conocemos el poco margen de maniobra que hay para no solo planificar la temporada, sino para ir sobreviviendo a corto plazo, porque una cosa es la deuda a largo plazo y otra cosa es la deuda a corto plazo, que es mucho más grave. Hemos heredado bueno, nosotros no, la actual Junta ha heredado una situación económica calamitosa, quizás la situación más acuciante ahora de la historia, por lo menos la historia reciente que yo recuerdo, y yo creo que están capeando el temporal con nota. Han hecho malabares en múltiples campos para intentar buscar soluciones. Nadie hubiese imaginado que se pudiesen firmar jugadores del calibre de Ferran Torres o Aubameyang o incluso Adama en el mercado de invierno a un coste reducido. Vale que Ferran Torres fue el que más dinero costó, 55 millones, pero no a pagar en ese momento. Y hay que aplaudir el hecho de que un club que tradicionalmente acostumbra a trasquilarnos en las operaciones como es el Arsenal de Londres, en esta ocasión hemos sido nosotros los que han ejercido el juego de trileros y les hemos dado de su propia medicina, llevándonos a un delantero que hasta el momento ha ofrecido un gran compromiso y un gran rendimiento, no solo a coste cero, sino que ellos han puesto dinero de su bolsillo para deshacerse del Gabonés, quien estaba viviendo una situación en el Arsenal totalmente insostenible y que esperemos que cuando llegue el momento de salir del Barça no aplique el mismo cuento y recibamos la misma medicina, porque estas cosas suelen suceder. Y si no, veamos el ejemplo de Dembélé, que lo tenemos ahí patente, de cómo salió del Borussia Dortmund para llegar al Barça y cómo parece ser que van a ser sus últimas horas, no, sus últimos meses en el conjunto blaugrana. Y Juan que se alegra, ¿eh? Y Juan que se alegra. Porque, como bien sabéis, si de mí dependiese, se aplicaría la misma justicia que se ha aplicado con otros casos, con menos hombre como Ilaix Moriba, la grada, porque hay que tener una misma vara de medir para todos los jugadores, independientemente de cómo se llamen. Se han acabado los privilegios y sería una elección muy buena para navegantes. Dicho esto, sin desviarme más del tema, creo que han trabajado muchísimo en el aspecto económico, cerrando operaciones muy buenas. Están buscando soluciones para poder ser competitivos en el menor periodo de tiempo posible, como la venta de BLM, la venta del Barça Studios o negociar con CVC los derechos de imagen, el porcentaje de derechos de imagen del club, que yo creo que ese sería un mal acuerdo a largo plazo para el club, aunque beneficioso a corto plazo, y yo trataría de evitarlo, aunque suponga tardar un año o dos más en recuperarnos. Y por tanto, por todas las fórmulas que están aplicando y por el trabajo de esta junta directiva, sobre todo del señor Mateo Alemán, yo creo que se merece un 8 en el aspecto económico. Fijaos, dejadme que dar las gracias a Lewandowski por ese Prime. Muchísimas gracias, son 4 meses ya seguidos. Muchísimas gracias. Nos dice Jesús Sánchez, seguimos en la chavineta en referencia al comentario de Lewandowski de Xavi Betella. Nos dice Lelouch, es que no me va a salir, Champerouche, look, ahí está. Y Lewandowski que nos dice, ya nos ha metido en Champions el Dembélé. Era la clave ese jugador. 2 golazos en toda la liga. Luego, que si te subes la extrema derecha en Europa, qué cabrón llevo, los voy a votar. En fin. Y dice el último día que de Luke este fin de... Bueno, está calentado Luke, ¿eh? Vete dejando en los comentarios. Juan, ¿cómo valoras la...? Yo el tema económico es que no lo controlo casi nada. Aquí es que podría hablar, darnos un masterclass, ya sabemos quién es, no está presente, el señor Pablo Bozal. Lo echamos de menos, yo lo echo de menos. Una gana ya de que se pueda reincorporar otra vez a esto. Tenemos que sepáis que mañana salimos en directo, ¿vale? Donde vamos a repasar, no el tema económico, sino todo el estudio de Big Data que ha hecho el abuelo, Pablo, en referencia a los porteros, ¿vale? Entonces, vamos a repasar, por un lado, el rendimiento de Ter Stegen, con unos datos brutales, y después vamos a desvelar
cuáles son los mejores porteros o los que más se parecen a Ter Stegen, en base a unos datos que él ha fijado. Me parece brutal el ejercicio y vamos a estar mañana, seguramente 5:30, 6 de la tarde, lo anunciaremos por Twitter. Eso por si os interesa saber cuál es el mejor portero para sustituir a Ter Stegen. Y os va a sorprender mogollón, así que os invito a ello. Perdona, Juan, que te he cortado. No, nada, faltaría más. Yo a nivel económico ya he dicho que no controlo nada. Y lo que sí que me gustaría decir a lo mejor es que, y enlazándolo ya con el siguiente punto, que es el plano institucional, es que yo creo que aquí ha habido un problema de comunicación. Llevamos no sé cuántos años con la directiva de Rosell, ya existió este problema, también con la directiva de Bartomeu, por supuesto, que lo que era el director de comunicación, la información que salía del Barcelona, del club, salía sesgada o salía malintencionada. Yo no lo sé, pero se crearon unas expectativas a principio de temporada, la renovación de Messi, CVC, y todo se rompe en una tarde, ¿no? La fatídica tarde, como digo yo, creo que fue el 5 o el 6 de agosto, ahora no recuerdo. Yo recuerdo porque estaba de vacaciones en Bilbao y no me lo creía. Me lo Yo dijo mi padre. Me dice, oye, que dicen que Messi no. Y dije, estos se lo están inventando todo. Pero se dijo Laporta ayer que estaba todo hecho. Pues por eso digo, ¿no? Que digamos que es una cosa, ¿no? De locos, ¿no? La política de comunicación. Entonces, digamos que desde principio de temporada se viene hablando y a mí me sorprende el nivel de conocimiento que hay en Twitter Barça, por decir una red social, supongo que las demás redes pasará lo mismo, acerca de acuerdos con grandes empresas, de ventas de Barça Studios, de BLM, que yo BLM pensaba que era Black Lives Matter. Hostia, claro. Yo decía, joder, pero si es que aquí controla la gente, o sea, en vez de controlar de lo que tenemos que controlar, que somos burdos aficionados, ¿no? Que es aunque sea con opiniones de barra de bar, ¿no? Pero que es del equipo de fútbol o del equipo de básquet o del equipo de handball, opinamos de cosas que a lo mejor no tenemos ni, por lo menos yo, ni puñetera idea. Es que no tenemos ni idea. ¿Y por qué? O sea, viene ya, digamos, esto es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Viene de que la temporada deportivamente ha sido una mierda, hablando mal y claro, en ese sentido de que, bueno, ya hemos hablado de ello, pero bueno, es lo que ha sido y tienes que ponerte a hablar de otras cosas, ¿no? El problema no viene de nosotros, el problema es que la comunicación por parte del club de estos acuerdos o de estos posibles acuerdos creo que ha sido mala o cuanto menos mejorable, ¿no? Entonces yo no puedo ponerle una nota a nivel económico al club. Yo soy consciente de que se han comido un marrón, de que ya veníamos de una gestión desastrosa, que para eso sí que no hace falta ser un experto en economía, porque ya eso se trataba de sumar y restar y ya se veía que fichajes a 100 millones y con lo que estaban pagando eso era inasumible, más si no eres un club de Estado, pero sobre todo el tema de decir, bueno, pero vamos a ver, se cierra Spotify, porque sí, eso se ha cerrado Spotify al final, pero ¿para qué te tiras 9 meses? Porque eso es el club, ¿no? El que lanzando boyas a la prensa, a informantes. Hay gente en Twitter que tiene información privilegiada del club acerca de esto y de lo otro y de estas operaciones, que ni le va ni le viene. Joder, recordemos que ha salido un director general, un CEO ha salido del club con estas por no estar de acuerdo, digamos, en parte con la vertiente económica. Ahora es verdad que digamos que las condiciones del contrato de CVC han cambiado, ¿no? Pero digamos que este señor que salió, que es Ferran Reverter, fue el mismo que aconsejó no firmar el 5 de agosto las condiciones con CVC y fue lo que propició la salida de Messi. Yo no culpo a este señor de que saliera Messi. Eso que conste en acta, ¿eh? Pero si tú has apoyado la decisión de este señor, que es el CEO, porque basada en la experiencia que tiene este señor para no firmar con CVC, y ahora das lugar a que este hombre se vaya por los motivos que sean, pero al final son motivos turbios que no se han explicado bien y que dan lugar a que haya muchísimas conjeturas en Internet, ¿no? En Internet, en redes, o sea, yo creo que la comunicación por parte del club
es muy mejorable. Y es la materia económica que es de la que menos controlo. Y fijaos el ratazo que llevamos hablando de ello. Fíjate, Juan, fíjate, no sé si has terminado, ¿eh? Perdona si te he interrumpido, pero yo, como estamos separando en bloques, repetimos, todo se entrelaza, ¿eh? Y el uno es, precisamente, si tú tienes a un presidente como es Laporta, después tienes a un CEO, ¿no? Precisamente su labor es, vamos a decir, integral, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que tocan todo. Por lo tanto, a la figura de un CEO tú no la puedes, tú no puedes decir, no, es que lo ha hecho de 10 económicamente, pero lo ha hecho de 0 institucionalmente. O sea, ambos están entrelazados, ¿no? Pero intentando hacer ese ejercicio, porque es lo que estamos intentando hacer, yo la parte económica, para mí es de un 8,5, 9, sin duda. Y yo le daría un 9 además sin ningún problema. Las cosas que se han hecho son, por un lado, o sea, es un poco el ABC. Por un lado, rebajas salariales, que era clave, dar salida en forma de venta o en forma de cesión o en forma de no renovación con Messi a los salarios más altos. Griezmann se fue con cesión y yo entiendo que con compra obligatoria por parte del Atlético, aunque es algo que se ponía en duda en los últimos días. Coutinho se fue cedido con opción de compra de 40 millones, ahora ha sido efectivamente traspasado por 20. Se han renovado a la mayoría de jugadores con fichas más altas a la baja. Entonces, esa parte, chapo. A nivel de fichajes, bueno, lo que han hecho ha sido de Oliver y Benji. O sea, ha sido de mago del balón. Las cosas como son. Han hecho una serie de movimientos. Tú mencionabas, Héctor, el tema de Aubameyang. El tema de Aubameyang es seguramente el mayor referente en ese aspecto. ¿Cómo consiguen que un jugador llegue gratis, cobrando poquísimo dinero, al menos la primera temporada, porque la segunda va a cobrar más, cobrando poquísimo dinero y consiguiendo que el Arsenal, que estaban hasta las narices de lo que queramos, pero consiguiendo que el Arsenal finiquite su contrato, pagándole dinero. Entonces, eso realmente es de saber muy bien cómo funcionan estas cosas, cómo funciona el mundo del fútbol y por dónde tienes que pinchar a los clubes. Entonces, en ese aspecto, para mí, la gestión económica ha sido espectacular. Lo único que creo que Laporta debe demostrar aún, junto con su equipo, y esto me parece que es algo muy peliagudo, muy interesante además, que vamos a ver durante los próximos meses, y durante la próxima temporada, es si es capaz de sacrificar el rendimiento inmediato de la temporada próxima pensando en el bienestar del club en el largo plazo. Y eso me parece un tema interesantísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tentación de Laporta va a ser, creo yo, la tentación, y está ahí, es indudable, va a ser el intentar construir el mejor equipo posible para el año que viene estirando el chicle. Y tengo dudas en ese aspecto. Tengo dudas porque Laporta sabe que si la temporada que viene no es exitosa con al menos una liga, sabe que se le van a echar encima. Lo sabe. Y ese es un poco el tema. Entonces, no sé si será capaz, hasta ahora creo que lo ha demostrado, y creo que lo ha demostrado con creces, el ser capaz de sacrificar su propia figura en aras del bienestar del club. Pero esto se tiene que demostrar en el largo plazo y a medida que pase el tiempo sin resultados, esa presión va a ser cada vez más fuerte, ¿no? Pero bueno, por el tema económico, yo le doy un sobresaliente hasta ahora, sin duda, sin duda. Vamos, si queréis, con el tema institucional. Juan, si quieres dar tú un poco la puntilla al tema institucional, ya has comentado, pero por poner si quieres los a nivel institucional me viene de perlas lo que acabas de decir, ¿no? Porque somos un club convulso. Es verdad que hay gente que dirá, yo soy de esa opinión, que es mejor tener un club donde haya muchas voces, aunque a veces nos cueste identificar cuáles son las que nos están diciendo la verdad, a tener un club con una única voz. Ya sabéis a qué clubes no estoy hablando del Madrid, ya sabéis a qué clubes me refiero, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos el ejemplo tan claro que en el Valencia con los audios que están saliendo. Es una lástima, pero es una cosa que aquí al final puede pasar, ¿no? Pero dentro de lo que es tener un club convulso en el que haya muchas voces, deberíamos de tener un club que institucionalmente sea fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que el entorno o la gente que está, digamos, alrededor del club que no está de acuerdo con Laporta tenga que apoyarlo incondicionalmente. No. Pero que las críticas sean, digámoslo así, un poco constructivas, ¿no? Que no sean críticas tendenciosas, que no sean yo tiro la piedra y escondo la mano.
me valgo de lacayos, me valgo de gente a sueldo para enmierdar. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que yo le pediría al club que fuese más fuerte institucionalmente, que exigiera, digamos, como por ejemplo puede pasar en los gobiernos, ¿no? Un conato de lealtad a la oposición, un margen de tiempo para dejarlos que hagan las... Complicado, ¿eh? Sí, pero es que es así. Y ahí me viene al pelo lo que acabas tú de decir. Es la gestión de los egos. Laporta tiene mucho ego. Entonces, a lo mejor es cuestión de que si yo le digo al señor Freixa o yo, joder, ahora mismo estaba yo hablando de gestión de egos y yo le voy a pedir al señor Freixa. Pero si digamos que el entorno culé le puede pedir a señor Freixa, no personalmente, pero sí institucionalmente, a él, al señor Font y a toda la gente que está el día de mañana interesada en hacerse candidato a la presidencia del Barcelona, si les puede pedir un poco de moderación y un poco de apoyo y soporte al club, también es óbice que le podamos decir a Laporta que su gran obra ya la hizo en el pasado a nivel deportivo. Y yo creo que su gran obra, los próximos, este mandato que tiene ahora por delante, no es en el plano deportivo, sino en que el club sobreviva y sea sostenible para que el proyecto Fútbol Club Barcelona, basado en sus 160.000, esperemos que llegue a 200.000 socios, siga siendo ese modelo de club. O sea, para mí el triunfo no va a ser que el Barcelona gane 5 Champions en los 5 años de Laporta. Porque si tú ganas 5 años en 5 Champions en 5 años, gastándote 1.000 millones de euros o 2.000 millones de euros que no tienes para conformar un gran equipo, ¿qué va a pasar luego? Pues que el día de mañana, cuando las cosas te vayan mal, te vas a ver obligado a hacer cosas que no quieres. Y eso te puede conllevar a que tengas que vender al club, a que expropies a los socios de la propiedad del club. Y para mí eso sería una tragedia, mucho mayor, muchísimo mayor que, por ejemplo, Desde luego, sin duda. en 4 años. Sin para duda. mí, institucionalmente sería una tragedia, pasar a manos privadas, antes que, por ejemplo, yo, sinceramente, lo digo aquí ahora, para quien nos esté viendo, nos esté escuchando, prefiero un mandato en blanco de Laporta, en blanco, fijaos lo que os digo, pero en el cual el modelo de club se pueda mejorar y pueda permanecer tal y como está, con las mejoras obviamente que necesite para adaptarse a los tiempos, a que tengamos un mandato deportivamente estratosférico y dentro de 5 o 10 años el dueño del club sea un tipo que está viviendo a 8.000 kilómetros. No, es más, Juan, fíjate, yo digo más, como el Barça, como una mayoría accionaria del Barça pasa a manos privadas, para mí se acabó. Para mí se acabó el Barça. Como el Barça se venda a un esto. Ya no estoy hablando de vender un 10%, un 15% para poder un modelo quizás parecido al que tiene el Bayern. No estoy hablando de eso, estoy hablando como nos convertamos en sociedad anónima y haya un magnate o un grupo de X país que controle el 51% del Barça, para mí se acabó el Barça. Para mí el Barça es lo que es por cómo es. Me da exactamente lo mismo, como si este tío trae a Mbappé, a Haaland, a Messi revivido y a Maroto el de la moto y ganamos 200 Champions en 200 años. Me da exactamente igual, para mí se acabó el Barça. Y esa es una labor importante, pero voy a decir una cosa y ahora vamos contigo, Héctor. Estoy de acuerdo en el fin, pero no estoy de acuerdo en los medios. Te voy a decir por qué. Es absolutamente imposible que la oposición, hablamos del bartorrosellismo, apoye a Laporta. Y es más, para mí, la labor más importante es que la masa social, sobre todo la masa crítica, que es la que vota del club, aprenda de una vez por todas qué tipo de dirigentes tenemos que tener. Porque como Laporta haga un trabajo del copón para que dentro de 4 años vengan otros tíos a llevárselo doblado y a volver a liarla, estamos en las mismas, ¿eh?
Hay que tener en cuenta que el modelo del club es muy frágil. Por mucho trabajo que haga Laporta, eso va a tener una fecha de caducidad. Es decir, si llegan otra vez y después de Laporta, con una gestión extraordinaria, con un superávit de 200 millones, llega otra junta como la de Rosell o Bartomeu, se acabó. Es decir, que al final, para mí lo más importante es que esta gente nunca vuelva a pisar el club y gente que maneja el club de esa manera nunca vuelva a pisarlo. Por eso me temo que eso va en la línea contraria a lo que tú dices. Es decir, no va a aunar digamos, al gobierno del club con la oposición, sino a dejar claro que esta oposición que hay ahora mismo, la mayoritaria al menos, la de Bartomeu y Rosell, no tienen lugar en este club. Y creo que ese es el gran aprendizaje que hay que hacer, ¿no? Hablamos de gente como Bartomeu, como Rosell, como Freisa, a los que yo no conozco a nivel personal, ¿vale? No conozco. De Bartomeu, yo he oído que es una muy buena persona, ¿vale? Pero lo que han hecho en el club es rozando lo criminal. Han puesto el club en riesgo, ¿no? Creo que un club imputado, ¿no? Y condenado, por cierto. Héctor, ¿cómo valoras tú la parte institucional del club? Yo no soy como esos expertos de Twitter que hacen bueno el meme este del doctor Carballo, que es especialista en pandemia, especialista en Por volcanes. cierto, es mentira que lo sepa esto. Lo sé. Está muy bien. Pero aquí todo el mundo sabe de todo Vulcanólogo. cuando la realidad es que nadie sabe de nada. Y la naturaleza sabe y nos ha dado el doble de oídos que de bocas para que escuchemos el doble de lo que hablamos, porque cuando escuchas aprendes, por lo general. Pues yo en este tema no conozco mucho, para ser sincero. Poco más tengo que añadir a lo que habéis dicho vosotros. Y yo sí que creo que la obra magna de Laporta va a ser el construir un Barça no deportivamente mejor, sino institucionalmente mejor de cara al futuro para que no se vuelvan a repetir errores del pasado y no caigamos otra vez en actuaciones peligrosas para la estabilidad del club y para su supervivencia. Y yo creo que por el momento la labor institucional se merece una nota bastante baja, un suspenso, un 3, porque falta una cosa primordial para que esto pueda llevarse a cabo, que es la transparencia. Sé que a lo mejor pido una utopía, pero el club yo siempre lo recuerdo como muy poco transparente, tanto a nivel de comunicaciones de aspectos deportivos como de lesiones, como a nivel de acuerdos económicos, acuerdos de patrocinios y un largo etcétera. Y yo creo que es fundamental la transparencia y es algo de lo que carecemos totalmente. Yo creo que la obra magna de Laporta va a ser esa, mejorar el club a esos niveles. El camino actual no ha sido el mejor, tiene mucho que mejorar, hay margen de mejora y yo creo que tiene la habilidad y la capacidad para acometerla y para mejorar las prestaciones del club en este aspecto. Y sin más demora, creo que es urgente acometer tareas en este campo, en este ámbito, tan urgente como en el ámbito económico, porque lo peor que le puede pasar al club, como vosotros dijisteis, es que se convierta en una sociedad anónima deportiva, que los socios ya no lo tengan en su mano, porque eso va a suponer que todo aficionado al club pierda libertad, porque vamos a pasar de vivir en una democracia que puede funcionar bien o funcionar mal, pero en el que tenemos cierto poder para cambiar las cosas, a vivir en una dictadura en el que nuestra opinión poco o nada vale. Tal cual, yo fíjate, por añadir un poco eso, creo que la parte institucional tiene claroscuros, pero tiene mucho más oscuros que claros. También he de decir que ha mejorado mucho, ¿eh? Yo fui extremadamente crítico con esta junta al principio de la legislatura, del mandato. Desde el punto de vista de la comunicación fue un desastre, pero un desastre que yo no he visto en mi vida, ¿eh? O sea, creo que fue equivalente a la comunicación del gobierno de España durante la pandemia del COVID. Pero a ese nivel, es decir, salía un general de la Guardia Civil, decía, tal, bueno, tenemos esto, y después salía una ministra y decía lo contrario, salía un auténtico cachondeo, o sea, la comunicación del Barça durante la primera etapa
fue un absoluto desastre. Salía cualquier persona a decir cualquier cosa. Un día salía un tío a decir no, vamos a poder hacer fichajes. Después salía Reverter diciendo no vamos a poder fichar a nadie. Después salía Laporta diciendo no, yo intenté fichar a Neymar. Era un auténtico desastre. Creo que una de las razones es el tema de los avales. Había muchos gallos en ese corral y Laporta consiguió por los pelos los avales y al final el que pone el dinero manda. Por lo tanto, cuando hay mucha gente que pone dinero, hay muchas voces autorizadas, entre comillas, o autoautorizadas para hablar, y eso genera un caos comunicacional absoluto. ¿Por qué? Porque precisamente no es la institución la que comunica, sino que son los individuos, ¿no? Y salen ellos y, bueno, yo como he puesto 15 millones, puedo decir lo que me salga la mandanga, ¿no? Y fue un auténtico desastre a nivel institucional. Después hemos visto problemas como el de Reverter, que no deja de ser un tema muy grave, ¿eh? Cuidado, que una persona entre en el gobierno de un club y salga escopeteado como salió, aunque es cierto que lo hicieron de manera muy elegante, eso hay que concedérselo, al César lo que es del César, ¿no? Pero bueno, evidentemente había desavenencias y acabó saliendo y evidentemente si quieres un proyecto a largo plazo tienes que tener gente durante mucho tiempo, ¿no? Porque una institución requiere que personas que se mantengan durante años en un cargo para poder, evidentemente, bueno, construir planes a largo plazo, ¿no? Eso es siempre así, ¿no? Por lo tanto, las salidas prematuras de gente con peso de la Junta siempre son críticas. Siempre son críticas y, por supuesto, criticables. Para mí, institucionalmente, la cosa ha mejorado. Creo que cada persona se ha ido poniendo en su lugar un poquito y creo que ahora la situación del Barça es muchísimo mejor de lo que era a principios de la temporada, que, repito, fue un auténtico desastre. Pero dicho esto, queda mucho trabajo por hacer, ¿eh? Eso a nivel de la parte visible, ¿no? Y después a nivel de lo que es la institución en sí, creo que es evidente, Héctor, Juan, estoy absolutamente de acuerdo con vosotros. La mayor labor es esa, ¿no? Y es hacer que el club, con su modelo actual, sea sostenible en el largo plazo, ¿no? Y bueno, para mí la nota, de momento, un suspenso. Tengo que ser muy crítico y un suspenso, ¿no? Pero también os digo que creo que va mejorando, ¿eh? Así que esperemos que vaya mejor. Y bueno, nos queda esa última parte, que es la parte social. Juan, si quieres, ¿cómo valoras tú la parte social del club, ¿no? durante este mandato? Pues la parte social va, pues como hemos dicho, va ligada a las otras. A mí ha habido dos situaciones o dos aspectos que me han preocupado mucho. El primero fue, y es algo endémico, lo que ocurre es que ha explotado a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel publicitario en la eliminatoria contra el Eintracht, que fue lo de la afluencia masiva de aficionados de otros equipos al campo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que esto fue en un partido de competición europea y claro, todo el mundo lo vio, ¿no? Pero digamos que esto es una cosa que ya se venía haciendo desde hace ya años, ¿no? Que ya al fútbol no ibas tú a apoyar a un equipo, sino que cogías tu abono. Yo no estoy acusando a nadie, que conste en acta, pero tú cogías tu abono y lo cedías, lo vendías, es tuyo, puedes hacer lo que quieras, para que un guiri, perdón por el término despectivo, ataviado con los avalorios del Barcelona, fuera a disfrutar de un partido en el Camp Nou y lo gozase, ¿no? Pero lo gozase de una forma como el que va al cine, como el que va al teatro, como el que va a una ópera, no como el que va a un partido de fútbol, que a fútbol se va a disfrutar, pero también se va a sufrir por tu equipo, ¿no? Y animar y a cabrearte y demás. Entonces digamos que se ha convertido esta moda, digamos, en algo, como he dicho, endémico, y es algo que yo creo que hay que atajar. No voy a decir una palabra tan fea como cortar de raíz, una expresión tan fea como cortar de raíz, pero hay que atajarlo y se han tomado ya medidas, ¿eh? Ya sabéis que a partir de ahora serán nominales. Sí, pero esto, las medidas al final es lo que digo, es también aquí digamos que hay un poco a ver, sistema capitalista, ¿no? Yo compro un servicio, en este caso es un abono, y como el servicio es mío, el abono es mío, yo hago lo que quiera con él.
A partir, yo ahí no me meto, yo ahí no digo nada, pero no sé si funciona exactamente Sí, pero así. eso sabemos que no es así, porque para eso hay regulaciones, ¿no? Tú alquilas un piso y no lo puedes subalquilar. En Sí, algunos pero bueno, casos sí, ¿eh? en este Pero en muchos no. sentido, en Claro, este ¿no? sentido yo ya digo que desconozco cómo va la ley. Pero más allá de cómo vaya la ley, de cómo vaya, es una cuestión moral. Si no puedes ir a todos los partidos, yo lo entiendo, la gente tiene trabajo, tiene vida, no puede ir a lo mejor, pues no sé, de 38 partidos de liga no puede ir o sea, de 19 partidos que hay de liga no puede ir a lo mejor a 5, ¿no? Y se las cede a un amigo, se las cede o las vende, eso me parece estupendo, pero que sabemos todos que hay gente que se saca su abono para hacer negocio. Y esa gente es a la que hay que identificar y a la que hay, y a la que hay que prohibirle que acceda a esos abonos, porque hay muchísima gente de Cataluña, de fuera de Cataluña y de fuera de España que están deseosos de comprar su abono, que sienten al Barça. Aunque como dijo Marçal Llorente, pues como esos 140.000 cataríes que él decía de si los 140.000 cataríes nos compran el club, pues yo que sé, a lo mejor el catarí que vive en Doha siente más al Barça que el de Reus que consigue su abono y luego lo realquila, ¿no? Pues a lo mejor, no lo sé, yo ya te digo. Y la otra situación que me ha parecido un poco dantesca es el tema de las peñas. Ojito con esto, que lo que no podemos hacer es que el club se ponga al servicio de las peñas, porque si las peñas lo que pretenden hacer, digamos, es ser un instrumento para poner y quitar presidentes o directivas, mal vamos. Vamos muy mal. Las peñas están principalmente para promover lo que es el club, tanto fuera como dentro de la región, para ser un soporte incondicional del club y como tal tienen que ser reconocidas. Lo que no podemos hacer es instrumentalizar las peñas para lo que digo, ¿no? Para quitar y poner directivas, a cambio de privilegios, a cambio Cuidado, de... hay que distinguir ahí, Juan, por distinguir, separar claramente las peñas y sobre todo las peñas como concepto general a la confederación. Bueno, Son cosas diferentes. Lo digo porque una es un instrumento político y la otra es consecuencia de una afición, ¿no? Bueno, entonces digo por separarlo porque, y sé que no lo estás haciendo, pero que quede claro que no estamos criminalizando las peñas, sino que ni estamos criminalizando mucho menos. Yo lo que la digo es utilización política de las peñas, de porque, algunas. de algunas peñas, porque ha habido peñas que se han desmarcado. Ha habido peñas que se han desmarcado, ¿no? Y yo estoy seguro que el 99% de las peñas del Barça están ahí porque apoyan al club. Luego hay una pequeña parte y dentro de esa pequeña parte solamente seguramente será un pequeño grupúsculo de personas las que están ahí para acceder a esos privilegios, ¿no? Pero es que es muy peligroso, es un juego muy, muy peligroso. Entonces, a nivel social, yo ya lo dije que era una cosa que me preocupaba muchísimo, porque ahí se puede disgregar muchísimo lo que es el sentimiento blaugrana y confundirlo, el sentimiento culé, y confundirlo con la lealtad o el ataque a personas que están en una directiva o en plan contigo contra mí, ¿no? Tú hablabas antes de bartorrosellismo, de que esta gente no debería volver a entrar. Yo estoy seguro que dentro de la comitiva de Bartomeu y Rosell había gente competente. Estoy seguro de que había gente competente, igual que debe de haber incompetentes en la Junta de Laporta. O sea, yo no me Pero caso. ellos mismos, sí, Rosell en su momento fue un tío brutalmente competente, ¿eh? Pues entonces, Una cosa no quita la otra. lo que Una cosa no quita la otra. tenemos que analizar son los hechos. Y ya está, ¿no? Y dejarnos de ismos y dejarnos de, bueno, yo soy presidente de tal peña y como... Bueno, pero es por hablar un poco de las corrientes, ¿no? Como mira, me acuerdo uno en el antiguo foro que decía los socios atiborrados de pines, los socios no, los peñistas atiborrados de bocadillos y de pines, ¿no? Lo que yo no voy a hacer es darle el apoyo a una persona que sé que puede ser nociva al Barcelona porque me ha regalado 4 pines y me ha comprado un bocadillo. Eso es lo que veo mal, es lo que veo peligroso. Y lo veo Nos peligroso. dice Lewandowski, lo siento, pero no creo que haya ni uno bueno en la Junta, se refiere a la Junta anterior. Tú miras su procedimiento, eso es una organización criminal. Mira, Luke,
si me escuchas, ahí, y tú seguro, Miquel, que eres un tío leído en esto, yo es que lo leí hace ya 5 o 6 años, fue en un estudio que era de, no me acuerdo, era un señor, no sé si era alemán o francés, que hacía lo de, no sé si tú lo sabes, lo de las 4 diferentes personalidades que había, ¿no? Que era el bueno, el malo, el listo y el tonto, ¿no? Y dentro de lo que era el tonto estaba el tonto que es tonto y el tonto malo, ¿no? Y decían que, bueno, que el tonto que es tonto y hace las cosas sin maldad es malo, ¿no? Pero a ver cómo lo digo, ¿no? El tonto que hace las cosas pero las hace sin conocimiento es una manera y el tonto que hace las cosas mal porque es malo es otra cosa. Entonces, si tú dices que es una organización criminal, yo no estaría tan seguro. O sea, yo creo que ahí han hecho las cosas mal, pero habría que identificar quién las ha hecho mal adrede y quién las ha hecho mal porque es un incompetente. Y en ese sentido, la pregunta va ahí, la pregunta la dejo en el aire. ¿Qué es más peligroso? ¿Un tonto malo o un tonto tonto? Eso es lo que digo yo que es lo más peligroso, porque si tú tienes a un tonto malo gobernando, a lo mejor simplemente por envidia, por avaricia, por lo que sea, puede hacer algo bueno, aunque sea a maldad. Pero un tonto tonto, me cuesta mucho de creer de que esa persona pueda serle útil al club de alguna manera. Y lo peor es que yo creo que lo que nos ha estado gobernando, sobre todo los últimos 5 años, ha sido los de la segunda clase. Los tontos que son tontos. Yo no estoy de acuerdo contigo, Juan, ¿eh? Dice Lewandowski, escucha los audios, hombre, hay mala fe. Los 30K en Beque. Fijaos que yo separo, no conozco concretamente ese autor al que hace referencia. Me parece súper interesante, entiendo que es una matriz, ¿no? Donde al final, bueno, tienes tontos buenos, tontos malos, tontos, etcétera, ¿no? Bueno. Pero fijaos que para mí, cualquier persona, cualquiera que se postule como candidato para la presidencia del Barça, tiene una buena dosis de ego dentro. Eso es siempre así. O sea, es gente que le gusta el protagonismo, que le gusta estar en el calendario, lo cual no tiene por qué ser necesariamente, intrínsecamente malo, ¿no? Aquí el problema son los mecanismos de control. Volvemos a lo de siempre. Y ese es el aspecto social que a mí más me preocupa. Fijaos, es cierto que para mí, bueno, pues sí, es muy desconcertante lo que pasó contra el Eintracht. Es muy desconcertante porque te quedas un poco con cara tonto, ¿no? Después, si das un paseo por Twitter Barça, te das cuenta de que eso es un Cristo del copón. También os digo que, bueno, somos un club vivo y tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Yo prefiero eso a una dictadura de opinión, que es lo que más se vive, por ejemplo, en el Real Madrid, y lo digo con todo el respeto. Florentino ha gestionado el Madrid en muchos aspectos de una manera espectacular, las cosas como son, pero aquí es una dictadura del pensamiento. Es una dictadura del pensamiento, donde lo único que sirve es ganar. Como ganes da exactamente igual, ¿no? Y eso te lo dicen muchos aficionados del Madrid y están orgullosos de ello. Yo no. A mí lo que importa son los medios. Y para mí, los medios deben ser homogéneos con el fin. Y lo he dicho millones de veces. Millones de veces. A mí ganar a cualquier coste no me sirve y por eso fui tan crítico con los títulos de Valverde, por poner un ejemplo, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que para mí hay dos tipos de personas que pueden entrar a un club. Y está la gente que ama al club, y creo que Laporta es de esos, gente que ama al club más de lo que se aman a sí mismos, ¿vale? Es decir, que tienen ciertos límites morales, y personas que tienen clarísimo que están utilizando el club con un instrumento para beneficiarse a diferentes niveles, ¿vale? Que todos se benefician es evidente. Todos se benefician. De hecho, Laporta, nada más salir de la Junta, intentó hacer carrera política, ¿vale? Y le salió el tiro por la culata. Por cierto, cosa que también intentó Florentino. Pero hay personas que entran al club para beneficiarse. Y no voy a decir lucrarse económicamente, yo voy a decir beneficiarse como objetivo primordial, utilizar el club para beneficiarse. Ahora, ¿cuál es el gran problema para mí? El gran problema es que no haya mecanismos de control. Y yo eso es lo que más echo de menos de la parte social. Todo el mundo preocupado de los fichajes del club, todo el mundo preocupado de quién va a entrar en la Junta y de Laporta ha nombrado a su hermana y ha nombrado a su tío y de Xavi ha nombrado a su hermano en el cuerpo técnico y tal. Si lo que hace falta es tener mecanismos de control.
Lo que hace falta es que la masa social del Barça, y concretamente los socios, tengan la posibilidad de controlar. Más importante que nombrar, fijaos lo que os digo, más importante que nombrar y destituir a un mandatario es poder controlar su poder. No hay nada más importante que eso. De hecho, siempre son los 3 pilares, ¿no? Poder elegir quién te va a gobernar, poder echar a esa persona en el caso de que lo haga mal, a través de un referéndum, eso existe ya en el Barça. Podemos hablar del número de firmas, pero el mecanismo existe y de hecho se puso en marcha con en el anterior mandato, ¿no? Por eso pudimos largar a Bartomeu. Pero lo que yo más he hecho en falta son mecanismos de control, para que no haya desmanes. El gran problema que hay en el Barça, y lo que más echo de menos en la masa social, y tuve cierto grado de esperanza, fijaos, en la primera Junta General de Laporta, porque vi a socios, sobre todo socios de la vieja guardia, muy preocupados y diciendo esto no puede volver a ocurrir, lo que ha sucedido en el club, ¿no? Pero yo creo que ya se ha quedado ahí un poco. Se ha quedado ahí. Y eso es lo que más echo en falta, fijaos. Porque si queremos mantener este modelo de club, tenemos que poder fiscalizar a las juntas. Y me da igual que sea Laporta, al que yo apoyo, que sea Bartomeu, que sea Rosell, que sea Freixa, que ojalá nunca sea Freixa, o que sea otro, ¿no? Hay que poder fiscalizar. Y yo eso es lo que más echo de menos, ¿no? Que estamos muy locos con que han entrado 30.000 aficionados del Frankfurt al Camp Nou, pero en cambio nadie se está preguntando cómo podemos controlar a nuestra junta directiva para que no vuelva a pasar lo que pasó, ¿no? Porque ahora creo que tenemos la suerte, entre comillas, de que es Laporta. Creo que tenemos esa suerte, pero el siguiente que venga al loro, porque no podemos controlarle, ¿no? Entonces, bueno. Perdón por la chapa, Héctor. Estoy totalmente de acuerdo. El control es fundamental para conseguir no solo éxito, sino para conseguir un funcionamiento adecuado de las cosas. Si tú tienes tus activos bajo control y tienes los designios que acometes para llegar a un fin bajo control, es más posible que el camino sea positivo y lo más recto posible a que tengas que dar más vuelta y recorrer más distancia para llegar al mismo punto. El control es fundamental y también es igual de prioritario huir de los ismos, porque no hay nada más peligroso que los extremismos en todos los ámbitos de la vida, porque ser fiel ciegamente a una corriente, a un ismo, ya sea el roselismo, el nuñismo, el laportismo, te va a provocar una ceguera que te impida discernir lo bueno que tiene esa corriente y también los aspectos malos, porque todas las corrientes existentes tienen sus matices y sus cosas buenas y que pueden ser aprovechables, y no puedes, ya solo por orgullo, renunciar a ellas. Hay que actuar con lógica e inteligencia. Y yo creo que es un error que se comete en el Barça, muy relacionado con la cultura de la inmediatez y con esa cualidad humana de que no quieres reconocer tus errores o dar tu brazo a torcer. Yo creo que hay que ir más allá y que hay que beber de todas las fuentes para obtener el máximo beneficio posible. Así que ese es un camino que hay que recorrer, en el que queda un trecho muy largo por caminar y creo que es fundamental para el futuro del club, al igual que creo que es fundamental modernizar el control social del club, porque ya no es que socialmente seamos un club del siglo pasado, directamente somos un club feudatario, porque tenemos una masa social brutal y no sabemos exprimirla, no solo a nivel económico, sino también a nivel social, de buscar más crecimiento, de buscar más interacción, en una cultura como es la actual, que es la revolución de la comunicación, la cuarta revolución industrial, y no estamos aprovechando ese tirón para crecer y maximizar nuestro beneficio. Yo creo que el futuro del club va en ese camino y que se deben tomar decisiones encaminadas a fortalecernos en ese aspecto, ya no solo para ser más fuertes en el presente, sino para seguir construyendo un club fuerte en el futuro y echar unas raíces más profundas, ya que somos más que un club por todo lo que hacemos con las secciones y con otros aspectos que nos diferencian de otros conjuntos deportivos. Debemos también ser más que un club en el aspecto social. Y ya no solo lo digo por hechos tan graves como los que han acaecido
como la eliminatoria contra el Eintracht, que ha sido la visualización de un problema que lleva mucho tiempo sucediendo, sino por otros muchos aspectos que suceden desde hace mucho tiempo y muchas deficiencias o degeneraciones que acometemos para distorsionar la realidad según nos convenga. Y voy a citar un ejemplo que puede ser polémico, pero que va en la línea de cómo actuamos. Y es que ahora mismo tiene mucha potencia y mucho crecimiento el fútbol femenino. Y la gente se sube a la cresta de la ola del apoyo al fútbol femenino. Somos pioneros, estamos rompiendo récords de asistencia. Sí, pero es porque está de moda. ¿Seremos capaces de seguir apoyando este movimiento cuando deje de estar de moda, mejor dicho, cuando sea una realidad y ya tenga mayor fuerza? Vamos a abandonar y dejar de lado este deporte cuando ya no sea tan atrayente o tan influyente o que te traiga tantos réditos a nivel de imagen. Hay que ser coherentes y hay que trabajar en un mismo camino y en la misma dirección. Y hay que abandonar el populismo, porque es una lacra que hace mucho daño en todos los aspectos de la vida y al Barça le ha hecho mucho daño en su historia. Y no debemos caer en ese error nuevamente. Bueno, queda bastante claro. Me quedo, fíjate, sobre todo con... Me gusta tu reflexión final, pero me encanta la parte de los sismos. De los sismos hay que huir siempre. Yo antes hablaba de bartoloseísmo, del laportismo, del nuñismo, etcétera, ¿no? Hay que huir siempre de los sismos porque son siempre falsos, ¿no? Y de hecho, si os fijáis, el ismo, cuando le añades ismo a algo, y esto es un poco, es una pedantería, si me vais a perdonar, pero cuando le añadís el ismo es lo que diferencia las ideas de las ideologías, ¿no? Liberalismo, ¿no? La comuna, el comunismo, la comunidad, el comunitarismo, etcétera, ¿no? Siempre hay que huir de los ismos, siempre. Incluso Marx y marxismo, que decía si Marx supiera que lo que él escribió derivó en el marxismo, jamás lo hubiera escrito. Entonces, digo porque siempre hay que huir de esto y efectivamente lo que hay que hacer al final son fiscalizar los hechos, ¿no? Héctor, y eso es importante, ¿no? Entonces, no sé si queréis poner nota, no sé si queréis poner nota a la parte social, en la cual, por cierto, estamos incluidos, porque esto al final afecta a toda la masa social. ¿Queréis poner nota? Yo sí, quieres se la pongo, pero yo di un suspenso aquí. Por parte del club y por parte del entorno. Ni el club, como ha dicho Héctor, se preocupa por aprovechar ese potencial inmenso que tiene con redes, sobre todo redes sociales, comunicación, gestión de aplicaciones. Ahí ya podríamos meternos en camisa de once varas, pero con yo qué sé, no sé cuántos aficionados, cientos de miles o millones de aficionados tiene el Barcelona en el mundo, pero no aprovechar ese potencial por parte del club me parece horroroso. Igual también digo que, digamos, desde la parte social, desde la parte nuestra hacia el club, también tampoco lo hacemos del todo bien porque creo que somos demasiado viscerales. Creo que, como hemos dicho, vivimos en la cultura de la inmediatez. Hoy criticamos lo que ayer alabábamos. Entonces, y una cosa, y aquí acabo, los sismos. Decís que hay que huir de los sismos, pero si ahora se presenta un candidato moderado que no está casado con nadie digamos, de estas familias, por muy bien que lo haga, por muy bien que hable, por muy buenas intenciones que tenga, basta con que alguien lo acuse de laportista, rosellista, niñista, para que ya volvamos a estar otra vez con los sismos. O sea, es primordial educar, sobre todo iba a decir a la masa social, pero sobre todo digo al socio, que es el que al final tiene la capacidad para poner a esa junta directiva ahí, educarlo para que sepa lo que es y lo que no es, y lo que no es cierto. Porque si no vamos a volver otra vez al círculo vicioso de que sí, este lo ha hecho muy bien a nivel deportivo, pongo el ejemplo de Laporta, pero a nivel económico casi se carga el club. Entonces vamos a poner a este que a nivel económico muy bueno, como se suponía que es Rosell, y ya a nivel deportivo, pues los jugadores juegan solos. Y ya hemos visto lo que ha pasado. Entonces, en ese sentido hay que educar a las futuras generaciones en que sean capaces de discernir
discernir qué es verdad y qué no. Y sobre todo alejarse de los sismos, como habéis dicho. Sí, nos dice, fijaos, Lewandowski, no se puede ser moderado o neutral, un bando es el mal. Yo fíjate, mira, hay una simplificación absoluta que se hace aquí y que es errónea, y de ahí yo creo que surgen gran parte de los problemas, ¿no? De las malas interpretaciones, y es el reducirlo todo, simplificarlo todo a cruifismo versus, no lo sé, nuñismo, o lo que se diga, ¿no? Laportismo versus bartorrosillismo, ¿no? No. Eso no existe. Vamos a ver. Cruyff, la historia de Cruyff en el Barça y el Barça que es hoy en día existe gracias a Núñez, ¿no? Entonces, se dice que, y su junta, se dice que, bueno, no, que claro, que el bartorrosillismo era continuista del nuñismo y que después, no, las cosas son mucho más complejas. Es decir, Bartomeu y Rosell son una junta o una serie de juntas concretas, muy concretas, que evidentemente tienen sus relaciones con el nuñismo, pero también Laporta tiene sus relaciones con el nuñismo. Entonces, eso son muy complejas y cuando reducimos todo al absurdo pasan estas cosas. Y es que nos obligamos a nosotros mismos a posicionarnos, como dice Héctor, y entonces ya no valoramos lo negativo de uno de los bandos, porque parece que estamos en la Primera Guerra Mundial en una guerra de trincheras, ¿no? Y las cosas no son así. Las cosas no son así. Hay que valorar lo positivo y lo negativo de ambas partes. Y ya está. Y yo repito, si al final lo importante es poder fiscalizar. Pero no somos conscientes de que, porque Laporta es como es y parece que está haciendo las cosas en beneficio del Barcelona primordialmente. Pero como a Laporta se le vire y diga, yo mañana quiero robar dinero, poco vamos a poder hacer, Lo descubriremos dentro de 5 o 10 años, cuando esté judicializado. ¿Me explico? Entonces, al final, ese es el problema. Y creo que, Juan y Héctor, creo que vosotros os referís con lo de ser moderado, ser neutral, creo que os referís precisamente a eso. A no adherirse a ninguna de las corrientes ficticias que se han creado, esos ismos, ¿no? No adherirse ciegamente a ellas, ¿no? Lo cual no quiere decir que no se pueda apoyar a un candidato, Por supuesto que podemos apoyar a candidatos, a este sí, a este no, prefiero a Font, prefiero a Laporta, prefiero a Freixa, ahí da cada uno lo que prefiera, pero es evidente que el adherirse a corrientes ficticias al final nos convierte en ciegos, y creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? que vivimos hoy en día, ¿no? Dicho esto, fíjate, nos comenta el colega, te voy a llamar Bosch, me vas a permitir, para hacerlo más fácil. El Eintracht, campeón de la Europa League, y antes de que jugara contra el Barça eliminó el Betis teniendo más ocasiones que el Betis de Pellegrini. Pues es que es un equipazo, por lo menos lo que demostró en Europa League. Y este Barça de Xavi seguía siendo débil para defenderse de transiciones rápidas, ataques rivales, y el Eintracht es un avión, salvo Araujo, el resto se vio superado en estas acciones del Eintracht. Totalmente. Fíjate que ayer tuvimos un poquito de discusión en el chat, porque decían, la final de la Europa League parece un partido de regional. Y digo, hombre, vamos a ver, todas las finales son así. Yo comenté precisamente el Liverpool-Tottenham, que también fue un partido regional. Las finales no sirven como referencia para juzgar a los equipos porque están todos acojonados queriendo ganar el título, pero el Eintracht juega a un nivel extraordinario. El Eintracht hizo una eliminatoria y ha hecho una Europa League que ha sido espectacular. Así que, en fin, esperemos que el año que viene no nos vuelva a suceder. Dicho esto, teníamos un segundo bloque para tema de fichajes. No lo vamos a hacer hoy porque ya no estamos pasando de hora y además tenemos el Recuerda mi nombre. Así que vamos a cerrar con ese Recuerda mi nombre. Vamos a tener tiempo de sobra para hablar de fichajes este verano. Nos vamos a turrar hablando de fichajes. Así que yo creo que más bonito ir con ese Recuerda mi nombre y luego irnos al sobre, que estamos ya viejos. Así que me vais a permitir que ponga la careta como de costumbre y nada, vamos por ello.
Bueno, sí, señor, me encanta esa carrera de Héctor, brutal. Héctor, nada, todo tuyo. Pues vamos al lío. En la edición de hoy toca hablar de un jugador del que hace mucho tiempo, más del que me gustaría, por cierto, prometí hablar en esta sección. Concretamente se lo prometí a un usuario de Twitter. Por cierto, nuestro Twitter es @gallineroblau para aquellos que no lo sepan. Aproveché para hacer el spam gratuito. Y en esa ocasión le prometí desde mi cuenta personal. Ese futbolista nunca ha sido el más destacado de la clase, pero ha tenido la capacidad de sobreponerse a las adversidades y superarse a sí mismo. Ese futbolista es el actual líder de la zaga del filial, y su nombre es Mika Mármol Medina. Nació en el año 2001 en Terrassa y comenzó a defender los colores azul y grana en el prebenjamín, a la edad de 5 años. Llegado el momento de dar el paso al alevín, el club le comunicó que no cumplía las condiciones necesarias para el salto de categoría y prescindió de sus servicios. Siendo un niño, como era, su mayor afición era jugar al fútbol y divertirse, y pues decidió continuar haciendo lo que más le gustaba, y para ello puso rumbo al Habak, luego al Terrassa y posteriormente al Adam. Tras 4 años defendiendo los colores de ese magnífico club formador y disfrutando de su pasión, tomó la decisión de hacer el camino inverso y regresar al Habak, donde continuó creciendo. Su buen rendimiento hizo que el Barça se volviese a fijar en él y lo volviera a reclutar para el Juvenil B de Fran Ártiga, para ocupar el vacío dejado en el lateral izquierdo por Joel López, quien se había marchado al Arsenal. En esta segunda etapa en el conjunto blaugrana continuó progresando de cielos importante temporada a temporada, quemando etapas alejado de los focos que otros compañeros sí tenían, porque muchas veces la fama no es lo mejor para un jugador en formación. Que se lo pregunten a chicos como Xavi Simons o como Kais Ruiz, por ejemplo, que no han sido capaces de desarrollar todo su potencial por dejarse querer por el buen y bonita cara de la fama y del ficticio poder. Su profesionalidad y ética de trabajo hicieron posible que ejecutase el rol que más se adecuase a la voluntad del entrenador y a las necesidades del equipo. De esta manera se convirtió en el central zurdo que es hoy en día, evolucionando desde un correcto lateral izquierdo equilibrado a un líder de la zaga. Se trata de un central perfecto para el juego posicional del Barça, en virtud de su inteligencia, su capacidad de asimilar conceptos y, sobre todo, a su mejor condición, una habilidad de lectura de juego propia de un centrocampista organizador. A todo esto hay que sumar el hecho de que, en consecuencia de su proceso formativo, es un central con alma de lateral, por lo que es habitual verle romper líneas mediante la conducción del balón, algo muy parecido a lo que hacen otros jugadores muy destacados en las zagas, como han sido Gerard Piqué o Franz Beckenbauer, y es una característica muy preciada en la escuela culé. También tiene capacidad de romper líneas mediante el desplazamiento del balón en largo y la habilidad para comenzar a hilvanar jugadas desde la zaga en virtud de su correcto paso en corto. No es un jugador veloz para ser lateral, pero sí que tiene una velocidad más que aceptable para ser central. Por consiguiente, Mika Mármol es un prometedor central reconvertido que puede cubrirte también el lateral zurdo si es menester. Debe mejorar su contundencia y capacidad de intimidación para convertirse en un zaguero completo y en una referencia entre los centrales de su generación. Se ha ganado, bajo mi perspectiva, la oportunidad de mostrar su valía en el primer equipo, y ese debe ser su lugar la próxima temporada, bajo mi juicio. Tiene mimbres para hacer carrera en el Barça, y si aquí no obtiene la oportunidad necesaria, no le van a faltar novias de nivel, pues el Sevilla ya ha llamado a su puerta. Estoy convencido de que va a ser dueño de una gran carrera. Recordad, el futuro de hoy es el presente de mañana.
Bueno, ahí está, el futuro de hoy es el presente de mañana, siempre acabando con esa frase que es definitoria y definitiva de lo que es el Recuerda mi nombre. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es poner uno de esos vídeos de highlights que tanto nos gusta. Así que vamos a ver un poquito a Mika Mármol, al cual, de verdad, espero ver el año que viene en el primer equipo y si no me voy a decepcionar. Vamos con ello. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the highways. And on we'll go. Bueno, ahí está. Hemos visto un poquito, que el vídeo dura 8 minutos. Hemos visto un poquito de Mika Mármol. Bueno, gracias lo primero por traernos el Recuerda mi nombre una semana más, pero a mí es un jugador que me apetece especialmente. Me apetece una barbaridad ver a Mika Mármol en el primer equipo. Y me sigue dando cierta pena. Hoy no hemos hablado de fichajes, pero hablaremos. Me da cierta pena que estemos continuamente hablando de traer gente, cuando tenemos a un chaval así en la cantera. Que, hombre, no lo sé, ¿no? Por lo menos para séptimo central ya nos da, ¿no? Digo, no sé. Sí, y para cuarto también. Y a alguno le iba a dar más de una sorpresa, porque es de los jugadores que se ganan jugar a base de rendimiento y de esfuerzo en el campo, suple sus otras carencias a base de compromiso. A mí me gusta mucho, creo que
ha hecho un temporadón este año, ya el año pasado, que fue el de su explosión, y se ha ganado la oportunidad de disfrutar de minutos en el primer equipo. Y miramos muchos centrales fuera y a todos nos gusta lo que hay fuera, y dentro tenemos magníficos jugadores. Y por detrás, mucho ojo a Diego Almeida, del Juvenil A. Mucho ojo a ese chico, ya hablaremos de él en otra edición. Una cantera, pues tenemos nombres espectaculares, ahora mismo en las categorías inferiores. Juan, conocías evidentemente a Mika Mármol. Bueno, yo creo que a Mika Mármol lo conocemos todos, lo que pasa es que yo por lo menos no lo había visto jugar más allá de highlights que salían en algún que otro resumen del B, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero hay que tener Se me oye repetido, no sé si lo estáis notando, se me oye con... Sí, no sé si será Héctor, a lo mejor ¿vale? Pero discúlpame, no, nada. Lo que quería decir es que... A ver si recupero el hilo. Que decimos muchas veces, hoy se lo leía aquí a un gran tuitero, al maestro de las greñas, ¿no? Que queremos apostar por la juventud, pero luego... si a la que fallen 2, 3, 4 partidos, vamos a acabar quemándolos, ¿no? Y al final, para llegar al primer equipo y mantenerte, no es solamente cuestión de calidad, es también cuestión de mentalidad. Y lo que ha dicho Héctor al principio, que es una cosa que yo creo que el 99% desconocíamos, es que al chico en el Alevín le dicen que no sirve para el Barça. A ver, yo imagino que se lo dirían con buenas palabras, ¿no? Le dirían, oye, mira, no evolucionas como toca, pero no te preocupes porque es una pura cuestión física y a lo mejor en 3, 4 años eso que te falta ahora lo tienes y te volvemos a fichar, ¿no? Pero imaginaos no sé qué edad tiene ahora un Alevín, 8 años, 9 años, no lo sé. Imaginaos a esa edad, con cómo vivimos, con esas edades, cómo vivimos el fútbol, que digamos que casi es como un mundo mágico, y que nos digan eso, ¿no? Lo que nos debe de doler. Y ese chico se repuso. Se fue a otro club, no sabía lo de la DAM, pero la DAM es una institución en Cataluña, es una escuela de formación alucinante, y ese chico evoluciona en 2, 3 clubes y vuelve al Barça y lo que dice Héctor, ¿no? De lateral izquierdo correcto a mariscal de zaga. Yo creo que lo que tiene, más allá de lo que le hemos visto en el vídeo, de las actitudes que le hemos visto en el vídeo en cuanto a salida de balón, cambio de juego, posicionamiento, incluso remate, que he visto 2, 3 goles, es la capacidad de liderazgo. Y eso es lo que el día de mañana te puede aportar el plus necesario, no solamente para llegar al primer equipo, sino para mantenerte. Porque si tú tienes unas cualidades portentosas, pero si no eres incapaz de aprovecharlas porque la cabeza no te da para más, al final vas a tener que bajar 1 o 2 niveles. Yo espero sinceramente que este chico llegue al primer equipo, se mantenga y el día de mañana estemos hablando de un jugador importante. Y perdonad que haga referencia a fichajes, que es una cosa que aborrezco, ya se me están poniendo los pelos de punta cuando he leído nombres como los de Koulibaly o los de... Bueno, Koulibaly os lo digo ya. Koulibaly como venga al Barcelona a los 2 partidos, con lo tosco que es, aquí la gente ya lo llama el Bogarde 2.0. Por favor, antes de gastarse pastizales en jugadores exóticos que suenan muy bien y que aquí no sabemos cómo van a salir, que den, no es por hacer apología del uso de cantera porque es guay, no. Vamos a probar a estos chicos en pretemporada, ante rivales de entidad. Vamos a estar pendientes no solamente de los 90 minutos que jueguen o los 45 minutos que jueguen una pachanga en Miami o en un campo perdido de la mano de Dios en Holanda, no. Vamos a ver cómo se comportan en los entrenamientos, en las concentraciones, si están a lo que tienen que estar cuando tienen que estar, cómo se relacionan con los compañeros, con los técnicos, y si de verdad tienen una capacidad de liderazgo desde la introspección o no.
o a lo mejor son más extrovertidos como puede ser el tema de Araujo, ¿no? Pero vamos a probarlo. Y que luego sean los técnicos los que valoren, no los aficionados. Que al final los aficionados... No fíjate que para mí la reflexión es esa, Juan. Vamos a ver, mira. Por eso digo que al final lo que necesitamos son técnicos con... Primero, un técnico con los estos bien puestos que diga, este es mi criterio, yo voy adelante, me da igual que me piten. Y después una directiva que tenga claro que ese técnico se le va a mantener 2, 3 años, 4 años, lo que haga falta. O sea, para mí, por poner un ejemplo, Laporta debería estar ligado a Xavi hasta que acabe su mandato. A no ser que haya una catástrofe gigantesca. O sea, a no ser que el año que viene no nos clasifiquemos ni para Champions, el siguiente tampoco, y sea una catástrofe. Pero siempre y cuando estemos clasificados para Champions y estemos compitiendo las cosas más o menos, para mí hay que dar tiempo. Y Xavi tiene que tener esa seguridad para poder precisamente sacar a jugadores como Mika Marmol. Y que la gente les pita, pues la gente pita todo Cristo. Pero sí, vamos a ver. Griezmann no ha encajado, Coutinho si no encaja nadie, Frenkie de Jong no nos gusta, si no nos gusta nadie. Ter Stegen, Fatality, Aubameyang, bueno, muchos goles, pero no acaba de encajar. Eso que acabas de decir da para otro programa. Sí, no, desde luego, y lo hablaremos. Es una cosa que a mí me fascina, y perdonad que lo diga así. Para mí incluso es soberbia, ¿no? Acusamos a otros clubes de ser soberbios, y para mí el mayor rango de soberbia, o el mayor rasgo, perdón, de soberbia que tiene el Barcelona es fichar jugadores que no necesita para adaptarlos a puestos en los que nunca han jugado. Nunca. El rasgo más, el ejemplo más claro que yo tengo, que se me viene a la memoria, es Mascherano. Mascherano llega habiendo jugado toda su vida de una manera, y llega y lo primero que le dicen es: olvídate de cómo jugabas a fútbol, porque aquí vas a tener que aprenderlo de otra manera. O sea, para mí eso es un rasgo de soberbia absoluta. Joder, que es que no estamos hablando de que Mascherano era un don nadie, que estamos hablando de un jugador que era internacional por su país, que había ganado, creo que había ganado, no sé si, corrígeme Héctor, a lo mejor tú, creo que había ganado un oro olímpico en 2004, había sido importante en River, había sido importante en West Ham, había sido importante en Liverpool. Joder, es decir, es como ahora de Jong, ¿no? Traemos a un semifinalista de Champions y un jugador que él solito se bastaba para desarmar el medio campo rival, y lo ponemos aquí a hacer cosas que no ha hecho nunca, y decimos, no, es que tiene que aprender, pero vamos a ver. Claro, pero lo que te quiero decir es que yo creo sinceramente, yo creo que a excepción de Araujo, a todos los jugadores de la actual plantilla les han dado palos. A todos. Pensadlo un segundo. Araujo también. Araujo menos, porque Araujo, entre el rendimiento brutal que ha dado, el ascenso espectacular que ha tenido, y que es un tío, bueno, pues que lo da todo, es más difícil de criticar, ¿no? Estoy pensando... Y Gavi está también un poco ahí. A Gavi le dan más porque le sacan muchas amarillas, pero un poco ahí. Pero el resto, hasta en el carnet de identidad. Perdona, Miquel. A Araujo le dieron una serie de críticas gordísimas, y te voy a decir qué partido fue. La ida de octavos contra el Galatasaray. Porque ellos plantearon un partido muy defensivo, y dejaron a Araujo que sacara él el balón, y se le vieron todas las carencias de balón, y hubo quien abogó en Twitter por venderlo porque era un jugador que no sabía sacar el balón. Es cierto, sí, es cierto, sí. Sí, pero bueno, que dentro de las críticas está un poquito más tal. Fíjate, dice aquí Lewandowski, Araujo que no rendía con balón, los que no han recibido en este equipo son Pedri y Gavi. Gavi se ha recibido, Pedri menos, también ha recibido Pedri, pero sí es verdad, quitando ese grupito, pero si les hemos dado a todos hasta en el carnet de identidad. A todos los jugadores. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a mí esa excusa, no estoy diciendo que sea tu excusa, pero que un entrenador diga, no, es que la afición no va a tener paciencia, pero si no tienen paciencia con nadie. Pero si vamos a tener a Lewandowski, y como no ganemos la Champions, como en semifinales resulta que tenga un mal partido y en otro falle un penalti, ya está, nos lo vamos a cargar también. Entonces, perdona, pero es que ya que lo has dicho, yo he escrito un hilo sobre Lewandowski. Lo tengo aquí, fíjate, lo tengo aquí guardado, no lo he compartido. De las réplicas han sido todas argumentadas, no tengo queja ninguna, me las han argumentado. Fíjate, aquí está el hilo. Este es el hilo. Pero decirme que Lewandowski, sobre el papel es mejor que Aubameyang, tiene mejor juego de pies, tiene mejor juego asociativo, pero eso hay que verlo en contexto Barça. Y lo que yo estoy seguro es que a la que Lewandowski
lleve 2 partidos, 3 partidos, en la que no le llegue un puñetero balón en condiciones, en la que tenga que llegar en continua desventaja, coger el balón, regatear en una baldosa a 3 tíos y clavarla en la escuadra, vamos a decir que hemos fichado el gemelo malo de Lewandowski, que es que ya sabía yo que era muy viejo, que es que por ya eso sabía digo precisamente que, por cierto, todos venga, meteos al hilo y dar unos buenos likes y un retweet, que tiene muy pocos. Por eso digo, y fíjate, lo dice aquí Lewandowski, ¿no? Dice, a los 2 partidos habrá gente que va de culé cagándose en Lewandowski, hay algunos que ya critican a Ferran con lo mucho que nos da una vergüenza de aficionados. Algunos no son, tú mejor tienes más que callar que hablar, pero es lo que quiero decir. Entonces, al final, a mí esa excusa de no, es que mejor no metemos a, que sé que no es tu excusa, pero no, a mí que a mármol porque la gente no tiene paciencia, pero la gente no tiene paciencia con nadie. Entonces, lo que un entrenador tiene que tener claro es, oye, este tío yo voy con la muerte, pues voy con la muerte, ¿no? Y parece ser que es lo que está haciendo con Gavi, lo que está haciendo con Pedri ya tenía más recorrido, ¿no? Pero a mí me hace falta eso. Yo espero de Xavi, que está muy bien lo de traer a gente a coste cero, traer a Kessie, traer a Christensen, traer a gente, pero vamos a ver, que tenemos cantera, Xavi. Lo digo porque, bueno, o sea, Gavi y Pedri ya habían triunfado, entre comillas, antes de que él llegara. Entonces, todavía no hay ni un solo jugador que haya sacado Xavi que se haya asentado, entre comillas, en el primer equipo con un poco de continuidad, ni uno solo. Entonces, no lo sé, habrá que empezar a dar oportunidades a la gente de casa también, ¿no? Y lo de las críticas, pues es que si les caen hostias a todo el mundo. En este club a todo el mundo le cae hostias. Así que, bueno, Xavi es un fraude. Ansu he llegado a leer que habría que haberlo vendido porque se lesiona mucho y se va a quedar... Si es que a todo el mundo lo hemos dado, a todo el mundo. Si es que ya te digo que no se libra a nadie. Araujo un poquito, Gavi un poquito, Pedro un poquito. El resto, pues nada, venga, a la horca, a la hoguera. En fin, Héctor, muchísimas gracias, tío, por el recuerdo a mi nombre. Brutal el trabajo que haces. Te lo agradezco yo y te lo agradece todo el chat. Así que venga, agradecer por ahí. Siempre se merecen. Juan, ese hilo brutal, pasaos de verdad a ver el hilo, porque está muy bien elaborado, muy bien elaborado. Y nada, lo dicho, que hemos echado aquí el ratito, al final con un bloque nos hemos tirado casi 2 horas de cháchara. Así que lo dicho, dice Lewandowski, buen trabajo, chicos, y aseguro que eso no lo dices honestamente. Y venga, un besazo a todos, un besazo a Lewandowski, un besazo Héctor, Juan, y nada, nos vemos la semana próxima con otros tantos rumores de fichajes. Así que venga, un besazo a todos, chat. Chao. Buenas noches. Buenas noches.